Vamos a hablar en este video de un tema complejo de tratar, del que no hay muchos datos porque siempre se maneja en secretismo, y es el fraude de paternidad. Yo quisiera prestar algunas estadísticas que he ido investigando alrededor de diferentes partes del mundo, pero la que más concuerda es que 3 de cada 10 nacimientos no corresponden al padre que se supone debería de ser el padre de la criatura que ha nacido. Vean, en mi país, Costa Rica, en el año 2001, se reportaron 54.289 nacimientos. Esa fue la cantidad de niños que nacieron. 2.000 menos que en el año 2000. Vean qué curioso, cómo va bajando la maternidad más o menos a ese ritmo por año en mi país. Pero de esos 54.289 nacimientos que se dieron en Costa Rica en el año 2001, 27.196 los padres aceptaron de forma voluntaria la paternidad sobre ese niño. Pero en el año 2016 se realizaron en mi país 19.826 pruebas de ADN, de las cuales nada más y nada menos que 5.745 excluyeron al padre como padre real de esos nacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de las 19.826 pruebas legales de ADN para determinar quién es el padre real de una criatura que se realizaron en mi país, 5.745 eran falsas, este dato que les di al inicio de los 27.196 padres que en el 2001 aceptaron la paternidad voluntariamente, ¿cuántos de esos niños realmente no eran hijos del sujeto que cree que es su padre? ¿Cuántos de esos niños van a crecer creyendo que tienen a su papá biológico al lado cuando realmente no lo es? Cuando no conoce a sus abuelos, cuando este niño que nació de un fraude de paternidad no sabe que su hermano no es realmente su hermano biológico, sino un medio hermano. ¿Me entienden? Este es un tema donde no solo se abusa del hombre por medio de una mentira sostenida a lo largo de los años, sino que se abusa también del menor, que no sabe quiénes son sus abuelos, que no sabe quién es su papá, que no comprende que biológicamente el que está al lado no es su hermano o su hermana. Es un tema que abarca muchísimo. Y legalmente no existen casi que penalizaciones a este tipo de delitos. Vean, por ejemplo, en Chile, la pena para un caso de estos es de 2 a 10 años de prisión por un fraude de paternidad que se demuestre en un menor de 10 años. Pero la mujer libra si ella dice que no estaba al pendiente de esto. Y si el hombre quisiera demostrar que sí estaba al pendiente de esto, pero que lo engañó, necesita presentar testigos. Me explico. Vean qué fácil, a pesar de que, por ejemplo, en un país como Chile hay una pena de 2 a 10 años de cárcel por este delito, vean qué fácil que libra a ella al decir que es que no sabía. Simplemente no sabía. Y si el hombre quiere demostrar que sí sabía, tiene que presentar testigos. ¿Cómo presenta uno testigos de un caso de estos? Me pregunto yo, legalmente es bastante difícil. Y vean, por ejemplo, en las Islas Gran Canarias, los laboratorios LGS, que son los que realizan las pruebas que tienen validez judicial para determinar quién es el padre real de una criatura, determinaron que el 25% de las pruebas de ADN que ellos realizan no corresponden al padre biológico que debería ser el padre de la criatura. Y esto concuerda mucho con ese dato universal que hay, que dice que 3 de cada 10 nacimientos no son del padre biológico de esta criatura. Y es que vean que en el 2016 una investigación británica indicó que 1 de cada 50 ingleses están criando a un hijo que no es de ellos, que no es biológicamente de ellos. Reitero, 1 de cada 50 ingleses está criando a un hijo que no es el que cree, o biológicamente, consanguíneamente no es el hijo de él. 1 de cada 50. A ustedes esto les puede parecer una cifra pequeña, pero si ustedes suman cuántas personas hay en el Reino Unido y ustedes dicen que 1 de cada 50 no es del padre, van a ver que es una cantidad de miles, de miles, de miles, de miles de personas que no tienen derecho a saber quién es su padre real, o que no se han dado cuenta, y de hombres que no se han enterado siquiera
que todo el trabajo que hicieron fue para mantener una infidelidad y para mantener y criar y encariñarse con un niño que no es de ellos realmente. Y es que en el Reino Unido las tasas de infidelidad de parte de ellas son altísimas, son del 27%. Me explico, son del 27%, es una suma muy alta. Entonces, ¿cómo no va a haber uno de cada 50, que posiblemente sea más, hombres en Inglaterra criando un hijo que no son de ellos? Y es que esto contrasta porque, por ejemplo, el Laboratory of Biodiversity and Evolution Genetics de la Universidad de Bélgica dice que en los seres humanos este tipo de roles o este tipo de circunstancias se dan de 1 a 2% de las personas, pero esto en realidad no está sustentado netamente porque se ha visto que es de un promedio de 3 de cada 10. Y yo en mi vida personal conozco 2 casos netamente donde se sabe que ha habido un fraude de paternidad consumado en una relación. Y es bastante penoso, por lo que le decía, no solo la situación del niño respecto al engaño en el que vive, sino que aquí ya hay un asunto ético de por medio que me parece bastante escandaloso, y es el siguiente. ¿Cómo puede una chica, digamos, serle infiel a su pareja, quedar embarazada, tener un hijo y ver que su pareja, su marido o su novio está trabajando para criar a este niño, que le está dando educación, que siente afecto por él, ve que este niño se encariña con un hombre que no es el padre, y aún así, ¿cómo pueden dormir bien por la noche? Me explico. ¿Cómo es que una persona puede pasar el resto de su vida sabiendo que ha engañado a su pareja y a su propio hijo y dormir bien por las noches y desarrollar una vida como si nada? Es que vean lo que les digo, de estos 2 casos que yo conozco en mi vida personal, estas dos tipas viven como si no hubiera pasado absolutamente nada y no sienten ningún tipo de consideración ni por el niño ni por el padre. Es como si hubieran cambiado de asiento en el bus. Así de simple como suena, nada más como si hubieran cambiado de asiento en el bus. ¿Y esto por qué pasa o por qué se da? Es algo que ya habíamos hablado en la comunidad hace mucho y que suena un poco reiterativo decirlo, pero tal vez para los nuevos sea de provecho. El beta mantiene y el alfa interviene. No sé si me explico. Mientras ellas van a sentir como un tipo más de atracción por el Brandon, ¿verdad? Mientras que Luis y Carlos les dan lo que es el mantenimiento económico, la protección, el hogar, pero íntimamente no les calientan. Entonces se van con el Brandon, que es de quien quieren esa genética de ese hombre que es más fuerte, más alto, más valiente, más agresivo, más biológicamente atractivo. Entonces ellas quieren preservar ese tipo de genética en sus críos, pero que sea el otro sujeto el que les provea, el que les mantiene. Lo que pasa es que a nivel ético, como decía, no sé cómo es que alguien pueda hacer esto y dormir por la noche, y no son pocos los casos, son muchísimos, son muchos los casos. Y había puesto yo una encuesta en este canal hace algún tiempo preguntando a los hombres si estaban seguros de que sus padres biológicos eran realmente su papá. Y hubo un porcentaje que era más o menos cercano al, creo que era 16-17% de sujetos que tenían dudas de que el padre que los había criado y al que ellos de niños consideraban realmente su papá fuera el padre biológico de ellos, sino que creían que había una infidelidad de por medio y que ellos eran producto de un fraude de paternidad. Este fue el resultado de esa encuesta que hice yo hace varios meses aquí en el canal. Entonces vean cómo los propios niños en algún punto llegan y se dan cuenta, o algunos se van a llegar a dar cuenta, habrá otros que ni siquiera sospechan. Y muchos de estos casos de fraudes de paternidad no sean solo, digamos, con el compañero de trabajo que se le cruzó a la señora o a la muchacha de frente, sino que sean con exnovios. Y una forma muy fácil de detectarlos es, y esto pasa en uno de esos 2 casos que yo conozco, que en mi vida personal, donde el nombre del ex es muy similar al nombre del hijo o de la hija, en este caso. Es una forma muy fácil de ir detectando, y todo hombre que tenga un hijo debería de hacer una prueba. Si tienen la oportunidad, en países como Francia esto es totalmente prohibido, pero en todos los casos de nacimiento se debería de hacer este test, y si se detecta que hay
un fraude de paternidad de por medio, que exista un castigo. Hay países como Estados Unidos donde según el estado, por ejemplo en la Florida, esto es muy severamente castigado, pero en un país como el mío, si esto sucede y el hombre no se pellizca y no se da cuenta a tiempo, no puede renunciar a la paternidad aunque el hijo no sea de él demostrado con una prueba de ADN, porque no existe un castigo para este tipo de delito. Y va a tener que pagar una pensión aunque el hijo no sea de él y aunque no tenga una relación con la muchacha. O sea, se le va a premiar a ella el fraude de paternidad, me explico. Hay otros países donde sí hay, o estados, en el caso de Estados Unidos, donde sí hay penas un poco más severas para esto, pero aún así demostrarlo es costoso. Y vean, por ejemplo, volviendo al caso de mi país, si hay una chica que está embarazada y mientras pasan los 9 meses de gestación, usted tiene que pagarle a ella los médicos, la alimentación, darle abrigo, darle salud, protección legalmente. Y es hasta que nace el niño que se demuestra que, digamos, no sea suyo y que hubo una infidelidad de por medio, que a usted ya no tiene que proveer más para ella si lo hizo a tiempo. Pero aún así, aunque se demuestre que el hijo no era suyo, la inversión en médicos, comida, atención, cuidado y todo que usted hizo para con ella no está obligada legalmente a retribuírselo. Entonces, no se pongan en esta posición. Si en algún momento tuvieron un hijo o una hija, hagan la prueba de ADN, aunque estén totalmente convencidos de que esa criatura es de ustedes, porque las cifras son más altas de lo que se sabe y es un tema del que está prohibido hablar, es un tema como un poco tabú, a la gente no le gusta tocar esto y muchísimo menos discutirlo a nivel de una sanción legal por el delito que se comete contra el hombre y contra el niño o la niña o los niños, etcétera. Hay varios casos donde yo he visto y ya lo publiqué en la página de incluso un hombre que tuvo 5 casos de fraternidad en su matrimonio. No sean ustedes uno de estos tipos. Muchas gracias por haber escuchado. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece y que les desea un muy buen día.